Pues continuamos hoy en otra charla importante, trabajando los mismos temas sobre los retos de hacer filosofía en la red. Este tema que Jorge nos compartía con la temática de la rigurosidad y la divulgación. Hoy me permito, y espero que me permitan ustedes, presentarles a nuestro próximo ponente. En medio de la crisis de la pandemia por COVID-19, pudimos ver el nacimiento de múltiples cuentas y de generación de contenido para Internet de una forma exponencial, de todo tipo y encaminado muchas veces a saciar nuestro aburrimiento por estar en casa. Pero ahora que las cosas han vuelto a la normalidad, estas cuentas y contenido han venido a la baja. ¿Por qué? Muchos pueden apostar a la falta de tiempo o a que esto fue una etapa. Quizá siento que vivimos una burbuja que ahora nos enfrenta a los creadores prepandemia, a mirar con nuevos ojos a nuestros seguidores, a reinventarnos y enfrentarnos a los retos que implica generar contenido para la red o, en nuestro caso concreto, para divulgar la filosofía. Hoy, con esta bella introducción, me permito presentarles a Miguel Ángel Calderón, CEO de Filosofía en la Red, psicólogo organizacional, enfermero con estudios en ciencias religiosas, maestrante en filosofía y valores, estudiante de filosofía. Hoy es un gusto tenerlo aquí y bueno, te abro el micrófono, Miguel. Acá estaremos también por la transmisión de Instagram en su cuenta de Filosofía en la Red. Entonces, pues estaremos simultáneamente permitiéndole a él su exposición, tanto aquí en Comefi como en su red social. Te dejo pues, Miguel. ¿Qué tal, Samuel? Pues mucho gusto. Primero, un gusto saludarte, un gusto conocernos y sobre todo agradecerle primero la oportunidad a Comefi por este espacio, que estamos ya cada vez rompiendo vínculos y rompiendo paradigmas y rompiendo virtualidades. Bueno, es genial hacerlo ahora de esta manera. Y ahora, pues te puedo decir que eres la primicia de que eres el primer, como que el partner que hacemos en primer vivo, ahora sí que en directo. Ya estos años, estos meses, el mes pasado rompí virtualidad con algunos autores, con algunas autoras, pero ahora sí estamos rompiendo como que el paradigma totalmente y nos estamos desvirtualizando. Y creo que es importante, bueno, cómo planteamos la introducción y el reto, ¿no?, que hay hacia la filosofía en la red. Entonces, bueno, comentarles que si nos estás viendo en Instagram, pues estamos transmitiendo en el Facebook de Comefi, y si nos estás viendo en Facebook de Comefi, estamos transmitiendo en el Instagram de Filosofía en la Red, pues para ir. Traía como una charla más o menos prefabricada, con presentación bonita y todo, pero platicándolo ya acá con Samuel, creo que es más, y se presta a estar en este formato, pues a hablarlo como una manera más, pues más de charla. Entonces, que me va a interrumpir Samuel, o va a estar molestando, o va a estar discutiendo. Igual ustedes pueden estar mandando preguntas, comentarios, lo que sea, para irlo enriqueciendo. Y bueno, el título de la charla se llama Los retos de hacer filosofía en la red. Y antes de otra cosa, pues no piensen que solo les voy a hablar de filosofía en la red en su sentido estricto de la plataforma, en el sentido práctico de lo que es filosofía en la red como plataforma social, sino también de todo lo que implica en lo general hacer filosofía vinculada en Internet. Para ello, primero, y colgándome un poco para una forma de cerrar este congreso, quiero reflexionar un poco y comentarles, bueno, las charlas que ha habido. Hemos tenido, por ejemplo, con Nahuel, el desafío de divulgar filosofía en redes sociales, entre la rigurosidad, la práctica y la banalización. Hemos tenido también con Andrea, giros de la filosofía, nuevos contextos, nuevas experiencias. Tuvimos con Liana el podcast como medio de divulgación filosófica y el arte de filosofar sin filosofía. Y bueno, acabamos de cerrar con George, con la rigurosidad digital, el lenguaje filosófico en las redes sociales. Y para eso quiero que te quedes con algunas frases, unas palabras clave de toda esta conversación. En la charla de Nahuel, la palabra desafío. Con la charla de Andrea, la palabra nuevos contextos. Con la charla de Liana, divulgación filosófica. Y con la charla finalmente de Philo George, con rigurosidad. ¿Por qué reparto estos elementos? ¿Por qué marco esto? Te voy a platicar un poco la misión de Filosofía en la Red. Vamos a estar ahí como peloteando entre Filosofía en la Red como sitio, con lo que es Filosofía en la Red, y lo que es Filosofía en la Red, en lo que es hacer divulgación o compartir la filosofía. ¿Cuál es la misión de Filosofía en la Red? Ser un espacio de divulgación y difusión filosófica, así como un punto de encuentro para generar filosofía en la red. De ahí te rescato algunas palabras: divulgación, difusión y generar filosofía. Cuando pensamos, y curiosamente ahorita lo platicaba con la presidenta de Comefi Guadalajara, con Eugenia, cuando pensamos en divulgar o en compartir algo,
en Internet nos quedamos en este ámbito de que en Internet solo se divulga, no se puede hacer más. Lo único que podemos aspirar como generadores de contenido, como creadores de todo este tipo de material, es vamos a divulgar, siempre vamos a compartir. Un ejemplo claro de ello, y ustedes lo sabrán si son estudiantes o si han pasado ya por la escuela, que si tú pones en tus citas, en tus referencias, la Wikipedia, pues te van a decir que la información es confiable, que la información pues no es certera, que necesitas un libro, que necesitas algo más que te lleve y que te genere una cierta rigurosidad, lo comentaba Philo George hace ratito. Entonces, Internet no es confiable. Entonces vamos a entender y vamos a explicar lo que es la palabra divulgar. Por divulgar entendemos extender el conocimiento a la mayor parte de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer uso del lenguaje asequible, actual, vamos a simplificar ideas, vamos a usar recursos visuales, es decir, lo que una cuenta de filosofía o lo que una cuenta cualquiera de ciencia o lo que sea, pues comparte y se divulga. Pero divulgación se queda en este ámbito de solo masificar conocimientos, masificar reflexiones y ya, no hay algo más allá. Pero con esto, y lo comentábamos y hilamos un poco la conversación de Philo George, tenemos la parte de la rigurosidad o la seriedad. ¿Qué tanto cuando divulgamos podemos ser serios, podemos ser rigurosos? ¿Qué tanto cuando compartimos conocimiento, ya sea de filosofía o de cualquier ámbito, mantenemos como que esta vinculación hacia lo que es académico, hacia lo que es lo formal? Vamos entonces por la palabra difundir, que se pueden malinterpretar cuando lo lees desde fuera, pero ya entendiendo un poco el contexto, pues lo aclaras más. ¿Qué es difundir? Poner al alcance de los pares información relevante de un área. Es decir, si hacemos un congreso de filosofía y en él van puros filósofos, estamos difundiendo la filosofía, se aportan nuevos conocimientos, se aportan nuevas reflexiones. Pero siempre lo hacemos como que en este ámbito, ¿no? en este mundito entre que se difunde y quedamos como en un mundo elitista, en un mundo en donde se queda reservado a revistas científicas, a bases de datos indexadas, a instituciones. Hay una palabra que me encanta que se llama esoterismo literario. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien, ya sea porque sabe mucho y le sale natural, o simplemente porque se la quiere dar de muy salsa, de muy creído, se pone a escribir palabras muy rimbombantes para sonar muy complicado. O incluso cuando tú te prestas a hacer este tipo de contenido. Y ese esoterismo literario, esa forma de simplemente escribir de una manera en donde no llegues a las personas, en donde sea solo por un nicho específico, te aísla, te separa de los demás. Eso hace que el contenido, que el acceso a la información sea complicada. Y también hay algo como los paywalls, que son estas barreras de pago que te piden cierta cantidad de dinero para tener acceso al contenido, o incluso tú como generador de esta divulgación, de esta difusión, hay muchas revistas que tienes que tú pagar para que te puedan publicar. Entonces la difusión queda en ese sentido muy cerrado a solo un nicho, y en donde realmente el conocimiento que estás generando pues no impacta, no se lleva a algo más, simplemente se queda pues en tu club de Toby. Y me platicaba el otro día Roberto en el congreso que tuvimos hace unos días en la Filoconf, que le daba risa que habían organizado un congreso para no sé qué, para un tema de filosofía, y se fueron a reunir a X punto al otro lado de su ciudad, y al final del día se reunieron las 5 mismas personas que se reúnen todos los viernes. Entonces la difusión queda en un nicho muy muy estrecho, y nosotros tenemos que ir a algo más. Después tenemos una palabra muy clave, que es hacer. A grosso modo, generar nuevo conocimiento. Pero entonces quedamos con un precepto muy muy fuerte. Solo generamos nuevo conocimiento en la academia. Y únicamente, ya concretamente aterrizando en la filosofía, únicamente los y las filósofas generan filosofía. Y es verdad, es así. ¿Qué pasa cuando Samuel quiera tener una cuenta de Instagram, que la tiene? Síganlo, ahí nos va a comentar después cuál es. Se pone a generar y decir, no sé, se pone a reflexionar sobre el existencialismo, y se le ocurre una nueva teoría, una nueva postura, y la quiere plantear. Bueno, si ves que la hiciste para Instagram, entonces pierdes seriedad, no tienes impacto, no lo publicaste en un paper, ese paper no tiene un amparo institucional, ese documento no te respalda, no estás generando conocimiento, simplemente pues estás compartiendo ideas a la y se va. Y yo te pregunto, los filósofos que tanto estudiamos, que tanto admiramos, ¿escribían conocimiento a la y se va, o tenían que irse a una universidad a respaldarse? Esos filósofos que tanto admiramos y respetamos, y que los cuales los seguimos reflexionando,
Realmente no, realmente se generaban conocimiento y a posteriori pues ya las universidades, las instituciones los fueron respaldando y los fueron apoyando. Entonces aquí es donde te cuestiono la parte de, ¿realmente solo en la academia se puede generar filosofía? Sí, y es necesaria, por supuesto tiene que tener unas bases, si no estamos diciendo aquí, pues va a la academia y todo el mundo tutti contenti a todos lados, pero sí en el sentido de que nos debemos dar una nueva oportunidad. Y volvemos a la cuestión, en redes sociales solo se divulga. Nahuel lo platicaba y también ahorita George, por ejemplo, en cómo saber el contexto, es leer los contextos, no leer a qué público quiero llegar, a qué personas quiero impactar. Nahuel lo platicaba también en su charla, el cómo, indiferentemente como generador de contenido, sigues métricas, sigues trends y tienes que ver lo que puede impactar a las personas, lo que les puede interesar, lo que les llama más la atención y necesariamente te puedes impulsar hacia allá. Pero eso corre un riesgo, porque entonces estás estancando simplemente a ser un generador de lo que la gente quiere, lo que la gente quiere, pero no vas más allá, no te permites abrirte a unos espacios. Filosofía en la red, haciendo el comercial a Filosofía en la red, tiene este ámbito en donde tú puedes encontrar textos de cualquier índole sin que nosotros les exijamos a los autores que escriban bajo un tema concreto. Alguien me puede mandar hoy un texto de transhumanismo, y mañana me puede hablar una reflexión de Nietzsche, y pasado mañana me pueden poner a Hegel, y se van a publicar. Porque precisamente nosotros, y yo creo en la apertura, en cómo la flexibilidad y la libertad te permite hacer nuevo conocimiento, que al final del día es lo que va a generar impacto y lo que va a realmente permitirte avanzar y a trascender más allá de solo divulgar. Sí es importante divulgar, por supuesto, hay personas que se van a acercar a ti, alumnos de bachillerato, personas simplemente interesadas en conocimiento general, en cultura general, a las cuales les tienes que llegar y van a querer saber quién es Platón, qué hizo Nietzsche, por qué escuchan tanto a Hegel o lo que sea. Pero tenemos que ir más allá. Y hay algo que a mí me queda muy claro. Las redes sociales nos pueden permitir divulgar y ser como este anzuelo que nos permita lanzarlo ahora sí que al mar. Y quizá alguien vaya simplemente a comer la carnada y hasta ahí. Pero quizá otra persona vaya a morder el anzuelo y entonces podamos impactar más allá. Eso es, por ejemplo, algo de lo que hace mucho Filosofía en la Red. Y es algo de un proyecto que por ahí anda navegando y que no les podemos decir todavía. Prioridad es captar a los chicos, a los jóvenes, a estas personas de bachillerato, o los que van ahí como que no saben en qué se quieren dedicar, precisamente para seducirlos y decir, mira, te presento la filosofía, es interesante por y estas cuestiones, y quizá una u otra persona nos pueda conectar y pueda entonces los podamos mover al lado oscuro de la filosofía. Vamos con las redes sociales. Hay 3 herramientas principales, o las más conocidas, que por ejemplo podemos decir que es TikTok, los reels, los podcasts, que nos permiten generar un contenido pues interesante, bueno, pero que se queda simplemente en lo efímero. Es un formato versátil que te permite satirizar contenido. Hay cuantas de TikToks muy fantásticas de filosofía que juegan y hacen parodia y está bien, porque al final del día impactan y generan este morbo por la filosofía, pero nos estancan en la manera en que, si por ejemplo volvemos al ejemplo de Samuel, aprovechando que está aquí al lado. Samuel se pone y hace un TikTok que se viraliza porque se puso a bailar y a recitar mientras bailaba el Zaratustra. Quizá va a tener mucho impacto, quizá va a generar followers, pero si él llega con su videito y lo quiere poner en un currículum y quiere ir a tramitar una maestría, una beca para un doctorado, le van a decir, pues sí, está muy divertido tu videito, pero uno, no te ve serio, entonces pierdes el estatus de ser un filósofo serio, y otra, pues al final del día, pues está bien, lo hiciste, pero no impacta en la academia, no generas más, no haces algo más por generar conocimiento. Entonces los creadores de contenido se ven en como que en ese bucle de que lo que hago, pues sí, me puede generar ser un influencer, un fellow influencer, una persona conocida, pero no voy a trascender si quiero hacerlo de forma académica, no voy a impactar de una manera importante, porque simplemente la gente me va a conocer, el populi me va a conocer, pero la academia me puede juzgar. Afortunadamente esto ha ido poco a poco como que cambiando, pero una universidad, si tú llegas y tienes una cuenta muy importante de lo que sea y dices que lo haces y que divulgas, pues ok, genial, pero hasta ahí, te necesitas un reconocimiento. Si me lo permites igual para intervenir con lo que tocas ahorita y que me he enfrentado también con lo que comentaba con Jorge, o sea, cómo tiene ese aspecto como la academia, ¿no? Muy riguroso, metodológico, y se basa un poco más en ese aspecto como documental, y cómo a veces lo sujeto a estas páginas de redes sociales se enfrascan más en el tema del consumo de
de rostros, que buscan, como comentaba acá con Jorge, o sea, cómo buscan el rostro, porque buscan representaciones en otros espacios, ¿no? Entonces, la filosofía en esos espacios, como en la documentalidad, por ejemplo, te escribes un artículo, como decías, de Nietzsche, ¿no? Las teorías de Nietzsche aplicadas a los factores situacionales, disposicionales, psicología social, algo. Pues quién se va a sentir representado en esos temas, ¿no? O sea, quién va a tener también la capacidad de un análisis, una reflexión que acepte o que asimile esos conceptos. Y de la parte de las redes, como suele ser a veces también un lenguaje como más viable, con casos como más comunes, suele ser más un espacio de representación de las distintas personalidades que abundan en el amplio campo de las redes sociales, ¿no? Y es una situación que yo he percibido, que yo he visto, en el cómo siguen afinidades, pero muchas otras personas solo siguen o están buscando esos rostros, ¿no? Con el cual representarse y personificarse. Ahí una parte que yo te daré, y gracias por la pregunta. Creo que lo más importante, por ejemplo, los pilares, eso va más adelante como para reforzarlo, los pilares de filosofía en la red, el sitio, digo, estamos botaneando, estamos ahí peloteando, son difundir, divulgar y hacer filosofía. Para mí son esos tres pilares importantes, y el sitio se maneja en esos tres ejes. Es muy complicado moverse en esos tres aspectos, por supuesto, porque tienes que apostar tanto para este público que solo va a buscar y le va a interesar los estoicos. Por ejemplo, ahorita es uno de los estoicos, está generando mucha curiosidad, y todos los artículos de estoicismo que se están publicando en Filosofía en la Red están teniendo un fuerte impacto. Pero va a haber gente también que va a llegar simplemente porque quiere difusión, porque le dejaron un trabajo en la facultad, porque le dejaron un trabajo en el bachillerato, y pues va a buscar, va a informarse de aquello que necesita, ¿no? De lo que necesita tener. Y por otro lado, va a haber hay un espacio en donde se les permite generar filosofía, que la reflexión que hagan. Por ejemplo, tenemos autores que se ponen a hablar sobre, ven una película, les impactó de una u otra manera, y al final les marca y les simbra, y hacen una reflexión a partir de allí. Entonces, en tener un espacio en donde tú seas flexible, es lo que te permite como que abarcar esos tres ambientes. Evidentemente vas a tener un público de nicho, vas a tener ciertas cantidades, pero tienes que pensarlo como que de esa manera. Y eso es el hacer filosofía para mí en la red, el pensarlo más ampliamente, porque si nos estancamos en ser creadores de contenido y en ese creador simplemente divulgativo, corremos ese peligro en que simplemente, a lo mejor incluso, como yo voy a hablar muy bonito, yo voy a fomentar un poco, no digamos el ego, pero la vanidad de sentirme seguido, de lo que sea. Y como les hablo y les comento de las teorías y que el estoicismo y lo que sea, pues me van a seguir a mí y van a seguir mi contenido, pero no voy a lograr, que creo que es la misión más importante, no solo de cualquier filósofo o filósofa, creo que de cualquier carrera que estudias o en lo que ejerces, el saber que tú puedes impactar en una persona, y en que esa persona te diga, me interesé en la filosofía o me interesé en tu carrera a partir de lo que tú me estás compartiendo, enseñando, quiero aprender más. Creo que ese tiene que ser como que el chip de todo el creador. O sea, al final del día, saber que, no sé, quizá el 70% de tu gente va a ser simplemente gente que te va a consumir, va a ver un reel, se va a reír con el TikTok que bailaste y nada más, pero quizá otro 30% se van a quedar, se van a conectar, se van a impactar. Yo, de las cosas, por ejemplo, que puedo presumir en Filosofía en la Red, tenemos una chica que es ganó la Olimpiada Filosófica en Madrid en este año. Allá en Madrid hacen pues olimpiada entre las comunidades autónomas, en donde se juntan gente de bachillerato y les hacen concursos de disertación, de vídeo, de fotografía. Ella ocupó el segundo lugar en disertación, y al final del día esta chica tenía como que la curiosidad de acercarse a la filosofía o no. Le invitamos a escribir, ya es autora activa, está generando contenido como ya reflexivo, y aparte va a entrar a la carrera. Y eso para mí es algo muy bonito, y es algo que de todo el equipo de Filosofía en la Red nos sentimos muy felices, porque es como entonces estar heredando, ¿no? Estar transmitiendo ese trabajo de hacer, de compartir de todo. Quizá lo aventaste a 1000 personas, quizá solo lo leyó ella, lo impactó ella, pero ya estás haciendo un legado para ti, y creo que eso es lo más bonito. Entonces, el pensar de esa manera, en pensar de una manera amplia, y en imaginarte que tienes que generar filosofía, tienes que divulgarla y tienes que difundirla, y no estancarte simplemente, como muchos también a veces lo hacemos, de voy a pensar o voy a reflexionar sobre lo que dijo Nietzsche sobre esto. También atrevernos a romper ese paradigma de decir, pues sí, Nietzsche dijo esto y yo lo voy a debatir, yo lo voy a complicar, o yo voy a pensar algo diferente, porque eso nos va a permitir precisamente enriquecernos, y que la red sea precisamente esa ágora y ese
ese exponente en donde lo que yo estoy diciendo ahorita, alguien a lo mejor me puede replicar, empezamos a compartir y se empieza a generar nueva reflexión que si me lo hubiera quedado callado o simplemente hubiera querido compartirlo como un vídeo y nada más, pues hubiera quedado estancado en esa burbujita. Sí, y digo, es muy interesante y me nace otra pregunta, aprovechando también la presencia. Aprovechemos que estamos Disculpen rompiendo. ahí, público. Igual si que nos gustan, lancen preguntas. Lancen preguntas porque si no, yo me lo voy a tomar toda la noche. Lo voy a hacer aquí, ¿Karakiri o qué? Sí, no, pero fíjate que sí pienso y digo, ¿cómo podríamos aperturarnos afuera, ¿no? ¿Cómo reconocer ese afuera y validarlo en pensamiento? Por ejemplo, tú pones en tela de juicio o sobre la mesa a esta chica y digo, ¿cómo reconocemos a un otro que puede aportar a la filosofía, ¿no? Bajo este término que tú pones de la chica, su interés y todo, y hoy que está estudiando, que fue campeona, nosotros, por ejemplo, ¿cómo nos podemos abrir a esa posibilidad de un otro, ¿sí? Que sea tan extraño y que podamos validar? Porque en muchas ocasiones habrá pensamientos muy contrarios y que uno a nuestro espacio, digamos, oye, estás demente, o sea, se salga de este campo. Yo hago una diferencia entre la razón y la racionalidad, porque en derecho se valida mucho la razón y se justifica muchas cosas en nombre de la razón, pero es un discurso dentro de lo racional. Yo lo separo de esta manera porque creo que la razón es como independiente, autónoma. Entonces digo, ¿cómo nos salimos de este espacio, ¿no? De lo racional, óptimo, viable, filosóficamente hablando, para trabajarlo también y darle valor de su razón, ¿no? De lo que él o ella tenga por aportar? O sea, ¿cómo nos abrimos o nos aperturamos a un otro extraño a lo convencional de la filosofía? ¿Cuál es? ¿O cómo la percibes? Truco? ¿Cuál es? Sí. Y eso lo he dicho y lo comparto, de lo que se publica en el sitio, por ejemplo, en Filosofía en la Red, y que mucho del material me toca revisarlo, quizá el 80% de lo que leo, yo no estoy de acuerdo. Quizá hay cosas que te conflictúan, quizá hay cosas que simplemente no es que sean ni buenas ni malas, ni lo que sea, pero a lo mejor no chocan contigo, o sea, a lo mejor no te gusta la reflexión, lo que hizo. Pero para mí es un espacio plural, es un espacio en donde yo permito, rompiendo estos estereotipos, rompiendo estos paradigmas, abrirme al conocimiento. Y en ese sentido, en primer lugar eres tú, el permitirte primero ser receptivo a cualquier pensamiento, a cualquiera. Tenemos un pilar fundamental en Filosofía en la Red, que se puede publicar cualquier cosa mientras no tenga discurso de odio y mientras no tenga incitación a la violencia. Esas dos cosas es nuestro código de ética y eso no se toca. De ahí en fuera pueden hablar desde cosas tan polémicas, no sé, digamos el aborto, la eutanasia, pueden hablarme de Winnie Pooh y por qué hizo impacto cultural en donde sea, pero manteniendo esos pilares. Y creo que eso es parte un poco de lo que tocaba a lo mejor también George, del rigor, ¿no? Esta seriedad. Al final del día ese es nuestro rigor. Mantenernos en ese estatuto, que de ahí para adelante. De ahí en fuera, ser flexible, no creerte más, ser humilde y permitirte aprender. Te comentaba, yo, la mayoría me ayuda ahorita, por ejemplo, una chica se llama Mercedes, a revisar textos y yo, somos los que revisamos. Y la mayoría de veces yo aprendo mucho de lo que leo, o sea, realmente, pues todo lo que leo, todo lo que se publica, lo leo y lo bebo. Y son formas en donde te abres, ¿no? Pero si tú entras, como si era un debate, si tú entras con la espada desenvainada y decir, es que yo voy a defender mi postura y yo simplemente voy a abogar por esto, si tú empiezas a entrar cerrado, te vas a limitar. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con esta chica o con alguien que esté alejado del mundo de la filosofía, que no sea filósofo? Porque incluso tenemos abogados en Filosofía en la Red, o sea, también, o sea, sí los aceptamos, sí los queremos. Sí nos quieren. Primero, aceptando que siendo flexibles en el sentido de la academia, o sea, creo que está muy entendido que solo el filósofo puede filosofar, que solo el filósofo tiene esa credencial para hacer filosofía. Nietzsche era filólogo, o sea, para empezar. Entonces, cuando nosotros nos permitimos como que romper este estereotipo y decir es que bien cimentado, bien fundamentado, nos va a dar algo más. O sea, al final del día, por ejemplo, la chica me mandó el texto, lo que sea, nos mandó los textos y se ve una estructura, o sea, se ve una estructura de línea, una estructura de pensamiento. A muchos autores nos llegan a mandar algo y los ayudamos, o sea, nos mandan a lo mejor la idea así aventada, salpicada y les decimos, ya se les da un feedback de, ¿sabes qué? Mira,
hay que ponerlo por aquí, hay que hacerle por acá, o te faltó citar por aquí, o por qué dices esto. O sea, los vamos acompañando, y ese acompañamiento permite tanto que el autor o la autora crezca y se fortalezca, como también nosotros nos fortalecemos y permitimos ese lazo. Si yo simplemente entro, porque ese abogado no puede publicar en Filosofía en la Red, porque el sitio es Filosofía en la Red, te estás cerrando, estás limitando, y estás volviendo a este nicho que platicaba yo de que solo vamos a estar en un club de Tobin donde solo 5 personas vamos a reflexionar. Las cuentas de Filosofía en la Red de filosofía empezaron a crecer, empezaron a potencializarse, como comentábamos, ¿no? al inicio, como lo decías en la introducción, porque bueno, se les dio la oportunidad a cualquiera, pero ahorita, noviembre del 2022, estas cuentas han ido bajando, porque precisamente como que esta burbuja de donde yo voy a exponer mi pensamiento nada más sin esperar el rebote, se ha ido dispersando. Entonces creo que en la medida en que nosotros nos permitamos, ahora sí que abrirnos al pensamiento y aceptar que el otro va a pensar diferente, pero que en ese otro voy a encontrar una riqueza. De las cosas muy personales que yo he como aprendido de Filosofía en la Red, es simplemente el contagio de las palabras. Antes hay una palabrita en español de España que nos causa un poco de sensación en Latinoamérica. Antes era una palabra extraña para mí y me daba risa o me impactaba. Yo incluso me sorprende a mí mismo porque la uso como parte de mi lenguaje popular común. Palabras de Argentina, palabras de Chile, puedes mezclar lenguajes, y el permitirte abrirte a eso es lo potencial. Imagínate, si yo me mandara un texto de, no digamos una postura, pero la postura sobre el tema de tal tema, ¿no? Para no meterme yo en camisa de once varas y ahorita van a decir que me cancelen ahorita, ¿no? La postura de tal. Y yo digo, no es que yo no estoy de acuerdo, no es que yo pienso diferente. Si yo me cerrara a eso y me limitara a eso, entonces no generaría filosofía, no haría filosofía en la red, simplemente sería como que el eco de lo que Miguel piensa o lo que se publica o lo que hay, pero no entonces permitiría este espacio. Por ejemplo, tuvimos una dinámica, una ocasión en donde sacamos textos del aborto cuando se volvió a avivar la conversación, sobre todo en Argentina, y yo les pedí que mandaran un texto a favor, concursaron los autores, y publicamos en la mañana un texto a favor y al mismo tiempo un texto en contra. Claro. Entonces presenté esas dos ideas y siempre es esa la idea, o sea, siempre para mí la idea es proyectarlo en donde se tiene que dar las dos posturas. Si yo estoy a favor o en contra, no es mi problema, yo simplemente soy ese escaparate, esa visión que les permite a los demás exponerse y nada más, porque si no, no generaría filosofía, simplemente difundiría o haría trabajo divulgativo y no haría filosofía, que es la intención de Filosofía en la Red. Y creo que de hacer filosofía en general es el permitirse dialogar, platicar, agarrarnos del chongo y terminando, irnos a tomar una copa y ya, tutti contenti, porque al final también el respeto es fundamental, y eso es parte de la política que te comentaba, del no discurso de odio, no incitación a la violencia. O sea, puedes pensar lo que sea, puedes enojarte, puedes decir que no estás de acuerdo, pero siempre manteniendo una línea en donde permitas el otro expresarse, y es donde digas, no estoy de acuerdo, no me parece, pero al final le diría, respeto tu opinión, y mientras no sea algo que atente contra leyes, contra lo que sea, pues cada quien lo va a poder exponer y vas a aprender. Eso es enriquecedor, aprendes muchísimo, todos los textos que hay, aprendes, te vuelves una Wikipedia arriba y terminas aprendiendo muchísimo. Sí, y es lo que te iba a comentar ahorita que decías sobre tu apertura de cómo te abres a la extrañeza por medio también de Filosofía en la Red. Es también como pensar que como a partir también del debate, ¿no? de estas controversias, uno se siente más seguro de estar hablando de cualquier tema, ¿no? Cuando ya lo haces por medio de un conducto por el que a veces justificamos nuestra posición, no tienes, tienes el rigor, por ejemplo, académico, pero a lo mejor puede haber un rigor que se salga también del académico y sea más el moral, por ejemplo, el que si tú te posicionas a favor del aborto, cómo lo ve otras personas, ¿sabes? O sea, es también, yo creo, muy benefactor el tener el hecho de que al momento de que nosotros nos posicionamos, transmitimos un mensaje, lo hacemos a partir de estas contraposiciones, ¿no? Y yo creo que muchos de estos temas se manejan en la difusión, ¿no? Jorge nos decía de esta responsabilidad, esta prudencia que deberíamos de tener al momento de difundir o divulgar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Y creo que una de las cosas que permite como que quizás ser tan laxos, por así decirlo, es que no estamos ligados a una institución, somos independientes. Y eso permite pues jugar de muchas maneras. O sea, al final del día, si te ampara la Universidad X, si te ampara
lo que sea, la asociación fulana, vas a seguir unos ciertos parámetros, ¿no? Y al final, si la universidad es universidad católica, pues obviamente, por más universidad que quiera ser, pues por ejemplo, temas como la eutanasia, temas como la pena de muerte, temas como el aborto, pueden ser temas que quizás se puedan permitir en cierto momento debatir, pero no con esa flexibilidad, ¿no? Al final del día va a haber una línea muy marcadita que te va a decir, es que, ok, debate, confronta, pero hasta ahí. La parte de ser independientes creo que nos permite eso, esa flexibilidad. Y la parte de ser responsables, lo que decías de esta responsabilidad, es en el sentido precisamente de no permitir que se trascienda más allá de una agresión. O sea, creo que cuando buscamos moderar siempre los comentarios, se busca siempre dentro de los mismos autores, dentro de cómo nos comunicamos nosotros hacia lo externo, siempre es moderar, siempre es estar cuidando esta parte en donde yo te voy a debatir, pero debate la idea, no Claro. debate a la persona, no conflictúes a la persona. Entonces creo que esa sería como que nuestra línea, ¿no? nuestra barrera. Cuando nos atrevemos ya, o cuando se traspasa y ya se convierte en una agresión personal, es entonces cuando ya chocamos y decimos, ya no, o sea, ya ahí no está bien, ya no estás generando filosofía, simplemente estás conflictuando y ya no estás incluso ni divulgando, ni compartiendo, ni difundiendo, simplemente estás escupiendo ideas, escupiendo pensamientos, pero que no tienen un feedback. Porque al final ya la filosofía es este diálogo, ¿no? Ya sea con un autor muerto, ya sea con una persona, ya sea a través de un texto que después te van a replicar, pero es un diálogo que necesita precisamente, válgala, ser dialogado, ser reflexionado, para entonces potencializar. Entonces creo que de ahí vendría la parte. Nuestra responsabilidad para mí es saber que hay esto de la libertad de expresión, que puede ser algo muy complejo. Creo que la libertad rosa en ese sentido, ¿no? Ahorita que está tan de moda con Elon Musk y Twitter, creo que para mí la libertad de expresión entra en este ámbito, ¿no? Cuando yo no transgredo a la persona. Entonces, mientras tú respetes ese paradigma y digas, yo no transgredo a la persona, yo no me meto con ella como persona, sino me meto con sus ideas, creo que entonces estamos hablando de verdadera libertad de expresión. Le estamos permitiendo a los dos debatir, a los dos conflictuarlos, pero al final del día generar algo. O quizá no genere nada, o sea, quizá nosotros nos pongamos a platicar de algo tú y yo, y al final tú te vas a quedar con una idea, yo me voy a quedar con mi idea, pero al final lo que sale en ese camino pues fue filosofía, ¿no? O sea, si alguien lo toma, lo hace en un papel, lo escribe, lo anotamos o lo compartimos en un live, pues a alguien de lo que yo dije o lo que tú dijiste, por más que no hayamos cambiado de opinión, le va a replicar en otra persona. Y eso es enriquecedor, y eso creo que es lo más bonito que se puede lograr, de precisamente hacer filosofía con esta virtualidad o con esta amplitud que nos permite, por ejemplo, la red del internet. Sí, total. Ahora, otra cosa, y creo que aquí ahorita lo platicaba con Eugenia, que es la presidenta, y es algo que lo tenía yo preparado por acá. Vamos a mandar ahorita la diapositiva hasta mero abajo para irnos aterrizando. Cuando uno escribe en internet, cuando divulgas, cuando difundes, te lo comentaba al inicio, ¿no? Te quedas como esta persona que a lo mejor hace videos, este youtuber, este tiktokero, este instagramer, pero te quedas allí, ¿no? El reto es entonces cómo traspolar a que lo que estás generando genere realmente impacte y te ayude. O sea, al final del día tú puedas ir orgulloso y decir, es que yo soy divulgador, yo genero filosofía, yo lo hago en internet. O sea, a lo mejor antes hacía en papers, a lo mejor antes hacía en documentos, lo que sea, pero ahora lo estoy haciendo en internet, está teniendo un impacto, están teniendo llegadas masivas. Por ejemplo, Filosofía en la Red, marcándolo aquí, bueno, tenemos como que esos tres canales principales, ¿no? Que es el YouTube, es para los que no nos están viendo en Facebook, son pantallitas de YouTube, de lo que es la página en general, y lo que es como un launch en donde te lleva tanto la versión en inglés, la versión en español, a la revista y las redes sociales. Pero te quedas en eso, o sea, al final del día es algo que a mí me genera mucho problema, en un sentido fuerte, que no puedes como que vas y es que Filosofía en la Red o cualquier cosa, no, soy Philo George, o soy Nahuel, o soy lo que sea, soy Liana, con Filosofía Podcast, y te van a decir, ¿y qué? O sea, al final, pues eso que genera, eso que impacta, eso que más allá. ¿Cómo generar este reconocimiento, esta forma de validación? Porque nos gusta o no, además de que nos guste ver muchos números bonitos, muchos seguidores o muchas visitas, queremos que impacte de alguna manera. Quien escribe quiere ser leído. Eso es algo que siempre yo he dicho, y que incluso las personas que escriben un diario y que lo esconden, yo siempre he sostenido, al menos yo, que muy en su fondo de su corazón anhelan que en algún momento alguien nos lea. O sea, creo que quien escribe lo hace por ser leído.
Claro. Pero ¿cómo impactar más allá? Entonces surge algo que es la combinación. ¿Y qué es esta combinación? Es juntar el rigor con la flexibilidad. Vamos a ver. Okay. Igual tenemos una pregunta. ¿Quieres? Échala. ¿Sí? Sí. Bueno, aquí nos pregunta Elizondo. Saludos. Dice, hola, ¿qué opinan sobre que los gobernantes quieren prohibir la filosofía en bachilleratos? Pues, ¿qué opinamos? Pues bueno, yo soy filósofo, intento de, pues para empezar lo veo como algo malo en el sentido de que nos limita, o les limita a los chicos más que nada esta capacidad de reflexión. Volviendo a la chica se llama Elena, de 17 años, de allá de Madrid. Por ejemplo, ellos este año reflexionaron en la Olimpiada sobre transhumanismo. Ella como segundo lugar, bueno, tiene un texto genial. Hay otros, el primero, los terceros y los demás trabajos. Y yo me quedé impresionado de saber que una chica de 17 años, sin ese bagaje filosófico profundo y sin haber estudiado tantos años, te puede hacer una crítica, ¿no? Una reflexión. El año pasado también la Olimpiada Filosófica reflexionó sobre la vigilancia en Internet. Y los textos de los chicos de 16, 17 años te hablaban de cosas como eso que ayuda mucho el documental que sacó Netflix de que nos siguen y que nos acompañan y que los algoritmos nos controlan y lo que sea, pero al final ya generaron reflexiones tomando filósofos clásicos, cuestionando estos elementos de chicos y de chicas que uno presupone que leen o que usan las redes sociales mainstream. Entonces el pensar que los gobiernos se pueden atrever a quitar este tipo de conocimiento es limitarnos, ¿no? Es limitarlo de la capacidad de reflexión, y es decir, es que el pensar, el filosofar, el reflexionar no te lleva a nada. Y creo que eso es un delito muy grave, porque nos está limitando a la generación futura. Venimos con cosas, por ejemplo, viene el transhumanismo, que es algo muy fuerte que está impactando, viene todo lo que es el consumo de redes sociales y demás. Y si no estamos haciendo algo, si no hacemos algo, y si no generamos nuestra discusión, no con nosotros, porque de nada me sirve que una persona de 30, 40, 50 años se ponga a reflexionar, a criticar las redes sociales. Si al final del día esos van de bajada, y lo que viene es la generación que viene empujando, la generación que ahorita usa TikTok, que medio usa Snapchat, que usa los Reels, o que mañana van a usar, sabe qué red social, y que si no impactamos y si no generamos como que esta capacidad de reflexión en ellos, van a ser gente que solo consuma. Y entonces que no nos sorprenda que vayan a marchas, que vayan a esto, convocados por X cantidad de gente, sin cuestionarse el porqué. Si ya de por sí la mayoría o muchos de nosotros, o muchos, hay una anécdota en México que de un presidente votaron porque solo era guapo. Imagínense si llegamos a esa escalada con de votar por alguien porque es guapo, porque es más atractivo y no por todo otro fondo político. Imagínate si les quitamos como que esta capacidad y esta oportunidad de cuestionar. La filosofía te hace eso, la filosofía te rompe paradigmas, te hace cuestionarlo todo, te hace no dar nada por sentado y te hace ser incómodo, te hace que ante algo tú vas a criticar, tú vas a juzgar. Y si a los chicos de esas edades que empiezan a formar un carácter, que empiezan ya como que están saliendo de la burbuja, ¿no? Ya dejaron de ser esos niños de casa, dejaron de ser esos niños que eran rebeldes de los papás, pero rebeldes sin causa, porque muchas veces simplemente era por llevarle la contra a la autoridad, pero nada más. Si les quitamos entonces la oportunidad de que esa rebeldía realmente está encausada en le voy a llevar la contra a mi papá, a mi mamá, por esto y por esto, entonces que no nos sorprenda que nuestros gobernantes del futuro, que la gente del futuro, pues simplemente siga pues al que se le ocurrió estudiar filosofía y es más inteligente porque sabe manejar la gente y pues de ahí puede propiciar otras cosas. Creo que ese sería el peligro más grande de dejar la filosofía en la educación media superior, ¿no? En la educación básica, en el sentido de que nos limitaría esta capacidad de reflexión y nos dejaría simplemente como esos borreguitos que tanto se critican en las religiones. Seríamos uno más, pero a nivel social, y pues creo que eso marcaría muchísimo de una manera muy fuerte. Sí, de hecho yo que lo comentas, yo me remonto también a las primeras concepciones filosóficas que tuve de alguna manera consciente, que me dijeron esto es filosofía, fue esta alegoría de la caverna de Platón. Y sí fue, o sea, angustiante en principio, porque dices, como que vivo en una caverna, ¿no? Como que todos son sombras. Entonces empieza también ese proceso de generar el pensamiento, la reflexión, ¿no? Que te angustia a veces, no siempre es tan placentero, pero te causa luego el asombro, el descubrir. O sea, es algo como muy autosustentable en el sentido del aprendizaje, ¿no? Y con relación a la pregunta de los gobiernos y todo, digo, creo que siempre ven ese fin como más productivo, utilitario, pero poco crítico. No, es que creo que en el gobierno, ya concretamente, si le metemos el gobierno, ahí sería
¿Qué es más fácil gobernar? Población que piensa, población que me va a cuestionar, población que me va a criticar, o gente que simplemente va a hacer lo que quiero. O sea, ¿qué pasa con los gobiernos dictatoriales? ¿No? Por no poner un ejemplo muy tangente, pero simplemente quieren eso, quieren gente que los alabe, quieren gente que los venere, quieren gente que siga lo que hacen sin cuestionarlo, sin criticarlo. Y la filosofía obviamente te va a generar personas, todo lo contrario, personas que quiero reformar esto, te va a cuestionar, quiero quitarle el presupuesto a esto, te va a criticar, o hice esto mal, o hice esto bien, y te lo va a estar ahí sonsacando. Entonces si tú como gobierno dices, bueno, mejor quito esta ramita, y a lo mejor no lo vivo yo en mi actualidad, pero el gobierno que viene, los gobiernos que vienen, pues ya van a tener ciudadanos, estos que empiezan a tener 18 años, que empiezan a votar, que no me van a criticar, que simplemente me van a seguir, pues es más fácil manipularlos y es más fácil gobernarlos. Y la ley que quiera pasar o lo que yo quiera pasar, pues van a decir, pues es que él sabe más, y lo van a idolatrar. Creo que la filosofía nos puede, la ausencia de filosofía nos puede remitir a esta idolatría sin sentido, porque podemos idolatrar, podemos respetar a una persona por su sapiencia, por su conocimiento, por lo que sea, pero sin el rigor filosófico, sin el rigor pensante, simplemente lo vamos a admirar porque me cae bien, porque habla muy bonito, y no por ese trasfondo de la mente de la persona. Y creo que creo que sería ese as bajo la manga de los gobiernos, ¿no? Quitar personas pensantes para hacer más fácil la gobernanza. Claro. Ahora vayamos a una cuestión importante, hablando de esto del rigor y la libertad, en lo que les decía, ¿no? Al movernos en redes sociales tenemos estos dos ámbitos, ¿no? Les comentaba, Nahuel, por ejemplo, reflexionaba sobre este sentido de que esta cierta libertad, también ayer lo platicaban Andrea, por ejemplo, y Liana, en donde supuestamente, bueno, de ellas reflexionaban, ¿no? Es que sí, en internet me puedo sentir más libre de hablar de lo que quiero. Ahorita George nos llevaba como que a otra vertiente de, bueno, sí, pero tal vez no. O sea, como que mantenernos en esta línea media rara. Esta libertad juega un papel importante, entrecomillado, porque ya cuando generas un contenido, cuando eres constante, cuando lo haces de una forma más profesional o semiprofesional, te ves ligado y te ves metido en el tren de lo que quieren las personas. Lo mencionaba al inicio, o sea, te ves metido a subirte a un tren, a subirte a un meme, a estar viendo, por ejemplo, herramientas como Google Trends para saber qué están leyendo las personas, qué les está interesando, o por ejemplo en el sitio de internet, lo que les comentaba de los estoicos, saber, ok, les está llamando la atención a las personas al estoicismo, entonces pues puedo publicar o publiquemos cosas sobre estoicismo para entonces generar más tráfico y generar más visitas y hacer Entonces esta libertad realmente no es libertad. Al final del día, ya como creador de contenido, te vuelves un surtidor de lo que la gente quiere. Y no está mal, es parte de que te tienes que sumar en este engranaje, pero siempre manteniendo este rigor de que también puedes prestarte algo más. Y quizá no lo vayan a leer las personas, quizá no vaya a tener el impacto que tú esperabas, pero saberte mover en este ámbito para realmente permitir esta reflexión, y que quizá el mainstream no lo lea o el mainstream no lo vea, pero otro tanto por ciento lo consuma, y ese tanto por ciento le puede impactar. Creo que entonces esta libertad, digo, es un elemento medio raro, porque para mí, que es algo que sí manejamos en filosofía en la red, por ejemplo, manejamos por acá, al sentido de cómo se publican cualquier cosas. O sea, si ustedes entran cualquier día a la página de internet, ven textos de la más variedad de contenidos, porque precisamente no consumimos esto. O sea, por más que yo les diga que ahorita el estoicismo está de moda, yo no les digo a los autores, ¿saben qué? A partir de mañana me tienen que mandar textos de estoicismo y vamos a llenar la página de estoicismo, porque entonces limitaría la parte de la generación de contenido, limitaría la parte de la generación de filosofía y me estancaría. ¿Qué es lo que pasa a veces con las revistas estas especializadas o todo, cuando hacen convocatorias? Que a veces es difícil llenar los huecos que quieres llenar, los espacios que quieres tener, porque te haces a un dossier, vamos a reflexionar sobre el humanismo. Y entonces tú sabes que como autor tienes que escribir, si quieres publicar ahí, tienes que escribir solamente sobre humanismo. Entonces te limita. Y a lo mejor tú tengas algo más interesante que decir o tengas otra cosa que decir, pero te va a cerrar. Entonces creo que ahí es jugar en este bagaje. Otra cosa muy importante, y eso es algo de lo que estamos casi celebrando, seguimos celebrando en Filosofía en Red, es que al momento de generar filosofía, como les comentaba, en este sentido de qué tanto nos pueden reconocer o no, necesitamos ciertos elementos. Y uno de ellos, por ejemplo, Filosofía en la Red acaba de obtener el ICCN en las publicaciones. ¿Qué es esto? Esa es una forma de reconocimiento a una revista que lo hace de forma periódica, y es un numerito
que le da un reconocimiento a los autores. Los textos que publican los autores tienen un reconocimiento. Y esto te pone en otro peldaño, porque ya no solo eres un sitio, ya no solo eres una página más, sino simplemente eres un sitio con reconocido, una revista que publica contenido. Pero lograr esto implica mucho esfuerzo en el sentido de que te tienes que ganar esa validez. O sea, filosofía en la red o cualquier gente que quiera hacer filosofía en internet, tienes que talonearlo. O sea, no es simplemente ponerte a filosofar y ya, sino tienes que ir proyectándolo y tienes que abogar por estas situaciones, que es lograr este aval que un autor, una autora o alguien que simplemente haya mandado un texto a la revista y diga, es que publiqué en filosofía en la red, realmente tengo un impacto. Y para lograrlo es precisamente que necesitamos estos recursos, y es ahí donde hablamos de esta combinación que les comentaba, donde cómo debemos de mezclar los dos mundos. Debemos de jugar con la parte académica, porque no nos podemos desprender de ella. Al final del día es la que nos da rigor, es la que genera conocimiento, es la que avala muchas cosas, y al mismo tiempo hacer la difusión y manejarlo en esa pelotita. Y bueno, no sé si hay algo más que ahorita, alguna pregunta más que tengas. No hay por el momento. Algo que yo, fue como de último momento que no se me ocurrió, pero lo reflexioné, y ahorita lo estaba peloteando con Eugenio ahorita fuera de cámaras, lo estábamos platicando mientras estaba aquí el buen Samuel haciendo el like con George. La comunidad. Hablamos de las cuentas de filosofía o de las cuentas de cualquier cosa, y lamentablemente estamos cayendo en un ambiente en donde, en lugar de buscar como que esta unidad, estamos compitiendo o se quiere competir, en donde yo prefiero jalar como que diríamos en México agua para mi molino, en donde los seguidores me sigan a mí, donde me vean a mí, donde no vean al otro, y en donde hacer estas colaboraciones no son tan atractivas, o realmente esté buscando yo un interés en donde sí me va a generar views, sí me va a generar tracking para generar como un impacto. Cuando dejamos de pensar en comunidad, y apostando ahorita al hecho de que estamos en la comunidad mexicana de estudiantes de filosofía en Guadalajara, pues nos abrimos a romper esos paradigmas y a permitirnos realmente generar filosofía. Nos abrimos precisamente a que estas partes de divulgar, difundir y generar se generen, porque al final del día no solo va a ser lo que piense Miguel o lo que piense Samuel o lo que piense X o Y persona, sino lo que piensen los demás. También se comparte, generas más impacto e impulsas a hacer lo demás. Creo que mientras no es algo lucrativo, que la mayoría de cuentas de divulgación no son lucrativas, la mayoría de cuentas pues muchos lo hacemos por hobbies, otros sí tienen alguna remuneración, pero la mayoría es puro hobby, por llamarlo de alguna forma, que es algo no remunerado. Creo que en la medida de entender que no debemos de competir, sino que nos debemos abrir a los demás, podría propiciar a generar más reflexión, y a que precisamente abriéndonos al internet podamos hablar con alguien. Por ejemplo ahorita George, que está en Monterrey, pues puedes hablar, aquí estamos en Guadalajara, México, vamos a hablar en Monterrey, podemos en otro momento hablar con alguien de España, con alguien de Argentina, y entonces el enriquecimiento se hace más grande. Creo que en esa medida en donde abrirnos a la comunidad, abrirnos a las alianzas, abrirnos a esta vinculación, nos puede propiciar algo, y eso para mí realmente creo que el tesoro más grande de filosofía en la red es precisamente el hecho, uno, de que tenemos autores y autoras aquí está el acordeón exacto, porque el otro día me equivoqué en una presentación que hice. A ver, ahorita me va a ayudar el buen Vic. Esa hasta arriba es la 35. Nos dejamos ahí cautivos para que se haga más emocionante el sonido, para que si están en Facebook lo puedan ver en Facebook. Tenemos gente de 5 países diferentes, tenemos un balance de 36 mujeres y 30 hombres, pero simplemente el hecho de saber que escriben personas de 5 países diferentes te potencializa y te enriquece de una manera increíble. Un resumen de lo que va de 2022 al 18 de noviembre, porque bueno, se hizo el corte el 18 de noviembre, ha habido 357 artículos diferentes, 357 artículos inéditos. Y eso quiere decir, o sea, realmente se genera filosofía, se genera reflexión. En palabras, estamos hablando de 519,000 palabras en total. Y eso precisamente te lo deja el internet. Si tú te cerraras a estar en mi círculo de todo, y yo me cerrara que solo vamos a hablar sobre lo que a mí me gusta, o sobre lo que yo pienso, o lo que yo estoy de acuerdo, entonces, tanto la cantidad de personas, me está saludando el buen Vladimir. Vladimir, ¿qué tal? Es autor de Filosofía en la Red, de la representación peruana de Filosofía en la Red. Y estuvo en Filocom, lo pueden ver haciendo el comercial, lo pueden ver en el feed de Filosofía en la Red, está
pineado la participación de Vladimir, así que pueden ir a verlo, a la Filoconf que tuvimos. Si yo me cerrara a este ambiente en donde solo van a abrir esas personas, o donde solo van a hablar mexicanos, o donde solo van a hablar españoles, pues entonces perdería el enriquecimiento. Precisamente el hablar que hay 5 países diferentes, y de esos 5 países, de esas 5 nacionalidades, hay gente que vive en Francia, hay gente que vive en Praga, hay gente que vive en otras ciudades. Entonces te permite tener un abanico de reflexión, de pensamiento impresionante. El ver un balance de que hay 36 mujeres, 30 hombres, en donde ya no se compiten, donde estamos... Porque bueno, muchas veces ahorita con esta parte de lo del género estamos apostando a que a las filósofas piensan o los filósofos piensan, y aquí al contrario nos abrazamos, y sale un texto de una filósofa, sale un texto de un filósofo, salen 3 textos de una filósofa, sale un texto de una filósofa. Creo que el no cerrarnos, el no competir, el no estar ahí como que quién tiene más, quién tiene menos, o hay más mexicanos, o hay más españoles, o hay más lo que sea, creo que nos permite entender que la pluralidad es lo que hace y es el tesoro más grande. Lo más grande de Filosofía en la Red, además de sus textos, son sus autores y esa diversidad de pensamiento que te permite entender concepciones y entender realidades que de otra manera no podrías entender bajo la óptica, ¿no? Ahorita que entraba Vladimir, pues ver realidades peruanas desde su óptica, entenderla como mexicano es impresionante, o ver después la reflexión de un español o una española sobre algo muy concreto, o sobre incluso sobre elementos de la cotidianidad que ellos los ven bajo su sesgo cultural, pues te abre el panorama. Ese es el tesoro más grande, y creo que responde nuevamente a esa pregunta que me hacías hace rato, el permitirnos abrir a que la filosofía se puede hacer en la red, y la red te permite precisamente estar abierto a todos, te potencializa y te transforma y te lleva hacia nuevos ámbitos. Y creo que Vladi hizo una pregunta. Sí. Pensar la filosofía en tiempos de las redes, ya necesito tener de nuevo Facebook. Estoy como medio... ok, luego o sea, no sé si tengas preguntas, dudas, o acá creo que hay una en el chat, no sé. A ver, vamos a ver en el chat. Bueno, creo que prendo esto porque para vernos más. Esta cosa prende. Ándale, así, ya con luz. Así, ahorita nomás al final. En lo que está buscando aquí el buen. Si estamos aquí a oscuras, nos da risa. Sí, pues solamente una reflexión, ¿no? En el cómo, lo que comentas, el cómo tenemos que posicionarnos frente a un otro, ¿no? Ver al otro como una posibilidad también, ¿no? Una posibilidad que posibilita nuestro espacio de filosofía, digámoslo. Si lo vemos, por ejemplo, desde el lado Comefi, pues también aperturarnos a estas alianzas, como bien dices, para que se genere algo nuevo, para que crezca. Y como te decía antes, ¿no? También como es autosustentable. Nosotros al mismo momento que incentivamos o impulsamos a otros que participen, que se sientan representados, que se personifiquen, también nosotros nos extrapolamos, ¿no? Nos salimos, nos desencasillamos del espacio en donde estamos, donde hay una manifestación de un otro irreconocible, ¿no? Sí, y creo que ahí entraría lo que decimos a veces, se está como popularizando, ¿no? Este espacio de confort, esta zona de confort, ¿no? Cuando decidimos romper estos paradigmas y abrirnos, aperturarnos a hacer cosas nuevas. Por ejemplo, en Filosofía en la Red concretamente, en el sitio es tener una revista que se publica semestralmente, que implica pues un trabajo extra, lo que se publican en los textos, de tener un congreso anual que acabamos de tener, el generar estas cosas, o sea, no solo esta invitación que me hizo Comefi, al cual pues estoy súper agradecido, sino aparte hubiera sido lo más cómodo, y el plan para la mayoría que nos esté viendo era pues que Samuel estuviera pues en su casa transmitiendo y yo estuviera en mi casa y estuviéramos pues tan cerca y tan lejos, y dijimos que no, o sea, romper estos espacios, ¿no? Y nos permite hacer esta reflexión que quizás si hubiera sido un soliloquio donde yo entro por Zoom y empiezo a hablar y presento la diapositiva y pues no se prestaría este diálogo, no se prestaría a romper esos paradigmas. Entonces creo que es hablar precisamente de la zona de confort, o sea, decir, pues estamos tan cerca, pues lo rompemos y vamos para adelante, Sí, ¿no? fíjate que no lo había pensado tal cual, así como dices, pero hoy reflexionando un poco, vemos cómo es hasta este acto un poco disruptivo a lo convencional, ¿no? Que estamos rompiendo esas fronteras, como dices, como a manera de paradigmas, en el que, a ver, bien pudiéramos estar en un hotel con un cafecito, ¿no? Un café filosófico que
que están muy buenos, digo, no están mal, todo lo que aporte es bueno, pero también, o sea, abrirnos o aventurarnos a desentrañar en distintos espacios, no tanto en redes sociales, sino también físicos, ¿no? Estar aquí presencialmente también fue un tema muy importante del que cuando supe yo dije, oye, pues qué extraño, ¿no? Pero también, o sea, dije, pues estaría interesante porque también nunca me había abierto a esta posibilidad, ¿no? Que también no tenemos aquí personas que cuestionen nuestra manera de dialogar como tan amplia, no tan rigurosa, vamos a decirle, no tenemos como una autoridad que nos acorte un tema, no nos pondere alguna disertación, pero hoy estamos aquí y probablemente esto se transmita después y otra persona ya le hayamos causado ese impacto que hoy no lo pudo ver, no pudo estar en la virtualidad, pero después tal vez lo encuentra y da seguimiento a lo que se hace. Sí, o sea, es romper esos paradigmas y salir de la zona de confort que muchas veces incluso como ya sea filósofos, abogados, gente en humanidades nos quedamos, ¿no? A veces nos es muy fácil, nos es muy cómodo especializarnos en algo, especializarnos en algún pensador, en alguna postura, en alguna escuela y no nos quedamos de ahí. Y creo que el permitirnos el de vez en cuando como que meternos a otros lados, el investigar otras cosas, lo primero vas a aprender muchísimo, o sea, al final del día si entras a algo que tú desconoces por simplemente apatía y te avientas, vas a conocer, vas a descubrir cosas que ni enterado estabas, ¿no? Y otra que es muy importante, te permites abrir a tu reflexión. Y si tú eres un existencialista y te metes con el pesimismo, por ejemplo, pues vas a aportar algo y quizá puedes hacer una reflexión interesante a ese ámbito que lejos tú te hubieras planteado de hacerlo. Entonces creo que el salir de esas zonas de confort y el permitirnos abrirnos a lo que venga, a lo que caiga, nos puede dar muchas cosas más. Sí, imagínate, en derecho, pues particularmente es una materia que hoy por hoy se trabaja más un aspecto más pragmático, ¿no? Procesal, con una rigurosidad extrema, ¿no? Lo que no nos pegamos tanto a lo que dice la ley, digo, hay muchos maestros que sí, hoy está esta corriente justnaturalista, ¿no? Ya más abierta a la reflexión y todo, pero hoy, por ejemplo, la filosofía no la encuentran en el derecho. O sea, si pensamos en filosofía, no piensan en derecho. Y en derecho no piensan absolutamente nada de filosofía. Entonces sí me cuestionó un amigo, me dice, ¿no? Oye, pero el derecho está en los tribunales, ¿no? Está en los juzgados. Y yo le digo, pero es que toda la parte fundamental está en la filosofía. Y por eso también a veces salimos por estas carencias cuando nos aperturamos a los otros que también se manifiestan a partir de una carencia, que ellos nacen como un discurso no disruptivo a todo lo que se establece, ¿no? Y aperturando este comentario, hay una pregunta, dice, ¿se tiene la idea dentro de la historia de la filosofía de que los filósofos, deben estar solo en el mundo académico? Ahora bien, ¿cómo seguir filosofando sin dejar de lado el pensamiento? Pues por ejemplo, filosofía en la red tiene lineamientos, ¿no? O sea, se pide bibliografía, se sustenta, o sea, si alguien escribe y pone, es que una vez se dijo algo, inmediatamente se le va a rebotar y Vladimir, que hizo la pregunta, lo va a saber mejor que nadie, pero a cualquiera de ustedes les comparto y lo vamos a cuestionar, vamos a decir, oye, ¿dónde lo sacaste? ¿De dónde lo dijiste? O sea, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Entonces, a pesar de ser antes un blog en ese espacio, digo, ahora ya estamos más como en plano de revista, siempre se buscaba este rigor, o sea, al final del día sustentarlo, o sea, si estás diciendo, si vas a usar una cita, pues decir de dónde la tomaste, de dónde la sacaste, cómo lo reflexionaste, cómo llegaste ahí. Creo que partiendo de ahí puedes ahondar en esos dos mundos, ¿no? Obviamente se tiene que hacer filosofía en la academia, se va a hacer filosofía en la academia, se tiene que enseñar filosofía también, se tiene que enseñar la historia de la filosofía, pero también el permitir tanto que los que estamos quizá fuera de la academia, meternos a ese mundo y decir, ok, también de vez en cuando publicar un paper por ahí, en alguna revista, en algún lugar, hacerte como que ese reto de... Porque muchas veces te puedes quedar, bueno, yo genero contenido en internet, tengo muchos seguidores, tengo lo que sea, pues yo no necesito el reconocimiento ni el aval de la academia por X o Y. Yo estoy descontento de la academia y lo que sea. Pero de pronto decir, ¿sabes qué? Me voy a retar a mí mismo y me voy a aventar a hacer un paper en español en una revista y lo voy a meter. ¿Por qué no? ¿Qué hizo Filosofía en Red? Teníamos nuestra página en español,
nos va muy bien y todo. Y yo dije, ¿por qué no llevar la filosofía en español, la filosofía que se genera en Filosofía en la Red, al mundo angloparlante? Ya teníamos alianza, por ejemplo, con la Asociación Americana de Filosofía, con la Enciclopedia Mundial de Historia, y con Daily Philosophy, que son sitios que bueno, son angloparlantes. Y dije, bueno, estamos traduciendo sus textos y está bien, estamos acercando el conocimiento. Pero hay mucha reflexión filosófica, hay mucho análisis, que así como para muchas personas les es difícil el inglés por X o Y razón y no se pueden acercar a esa reflexión y tenemos esa barrera, también hay muchas personas que hablan inglés y que porque no saben español o porque no quieren aprender o por lo que sea, no se acercan a los pensamientos. Entonces salí de la zona de confort y la revista que sacamos primero en español, ese era el primer proyecto, era la revista que sacamos semestral, sacarla en español, en inglés, la tradujimos y luego me monté y dije no, vamos a tener redes sociales y vamos a tener aparte una versión del sitio en donde obviamente son textos que van más lentos porque no podemos con la producción de tanto, pero textos que nacen del contenido en español lo llevamos al mundo en inglés. ¿Para qué? Para uno, mostrar que en español se hace filosofía, se hace buena filosofía, se reflexiona, pero que por esa barrera de idioma no nos atrevemos. O que alguien que quiera trascender, alguien académico, está pensando a lo mejor en publicar algo en inglés porque es lo que va a tener más impacto. Y el español lo va a dejar de lado porque no es tan académico, no va a tener tanta generación. O sea, ¿qué hacemos? Publica en español, piensa en tu idioma y lo trascendemos. Entonces creo que cuando salimos de esa zona de confort, es cuando los va a hacer, o sea, o cuando un maestro, cuando un académico dice de repente, pues ¿por qué no voy a abrir un TikTok y me voy a poner a hablar y voy a poner a bailar o voy a hacer un reel o lo que sea? Cuando decidimos romper esos paradigmas y nos decidimos aventar a lo nuevo, creo que ahí podemos, una, llegar a más personas y dos, demostrar que los dos mundos pueden vivir. El mundo académico puede vivir en el mundo divulgativo puede vivir en el académico y la filosofía en español concretamente puede vivir y tiene un espacio en inglés. ¿Y cuál es la misión ahora de Filosofía en la página en inglés? Es decir, se hace filosofía en español, se hace muy bien filosofía, pero tanto es este ímpetu de querer llevar la filosofía en español, que es filosofía en español, English version. No es Philosophy in Red, no es nada. ¿Por qué? Porque quiero transmitir ese hecho de que es filosofía en español. Es salir de esa zona de confort, pero al final del día es lo que puede generar impacto y es lo que nos va a decir, podemos trascender hacia algo más. Bello, amigo, brillante también. Fíjate que yo estoy muy agradecido también por tú fuiste una de las páginas que también estuvo duro en pandemia, me la encontré, yo te empecé a seguir también y yo estoy muy agradecido también con estas personas que hoy se salieron a lo mejor de esa zona de confort de estar en pandemia y tener que resolver muchísimos otros temas por temas económicos y sociales, que hoy a lo mejor decidieron desde su celular o algún otro dispositivo tratar de compartir algo por esos espacios de divulgación filosófica. Creo que fue una gran labor que es poco reconocida y hoy pues presencialmente, sí, tenemos la gracia aquí de tenerte presencialmente. Acá también, porque acá también para que no se sí, sientan sí. mal. Pero sí agradecerte a nombre de todas las personas que has acompañado, que alguna lectura tuya les ha reconfortado, les ha angustiado, el hecho de que tú hayas tenido esa iniciativa de compartir. Creo que ha sido un espacio y sigue siendo un espacio y espero que se aperturen aún más, a abrirse muchísimo más, a lo mejor portugués, francés, en un futuro. Si alguien sabe esos idiomas y quiere traducir, que se sume. Welcome, welcome. También están los temas, ¿no? El lenguaje de señas, el braille. O sea, creo que tratar de incluir de esa manera es algo fundamental, ¿no? Yo creo que es un rasgo característico del humano, ya lo mencionaba Jorge, ¿no? Estamos, aparte de la razón, la voluntad, tenemos esa necesidad de significar la vida, ¿no? De estar ahí. Y creo que si se encuentran y damos un espacio para abrirnos y aperturarnos a esos grandes espacios abandonados, ¿no? Extraños, podremos hacer cosas grandes. Y ahorita haciendo una connotación a eso que comentas, creo que también es una responsabilidad. O sea, al final del día, yo cuando inicié mis talleres del internet por 2018 con mi blog, yo lo hice porque sentía la necesidad de que yo llegaba a conocimiento que era difícil el acceso. Ahora ya hay más apertura y lo que sea, pero al final del día era conocimiento complicado de acceder, era cosas que no me explicaban y que era como que, oye, descubrí el santo grial de esto y es un pecado no compartirlo.
Y filosofía en la red trata de esto, ¿no? Trata de llevar el conocimiento a las personas, de llevar las transmisiones a las personas y de hacer esa vitrina tanto para gente que tiene doctorados, gente que tiene maestría, gente que tiene licenciatura o gente que está estudiando. Decir, es que se puede compartir, se tiene que compartir. Yo, algo que siempre marco mucho, por ejemplo, con los estudiantes es, se me hace un delito que un trabajo que tú sacaste 10, que le sudaste, que te esforzaste, que te empeñaste, se quede solo en un 10 sin que leyó tu profesor, porque no darte la oportunidad de, órale, me aviento, se publica, y ese esfuerzo, ese sudor que tuve con las letras, se proyecta en un texto que se puede, que va a perpetuarse por siempre, que se va a transmitir y que puede llegar a más personas. Entonces creo que desde ahí es una parte importante. Y en segundo, el agradecimiento pues sería no solo a mí, que al final es la cara que ven, pero gracias a, pues, a la gente, a los autores, a las autoras, que son las personas que están detrás, que son las personas que hacen posible los textos, ¿no? Al final del día, Filosofía en la Red, aunque tiene muchas ramas, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, hasta Virreal y todo, al final del día Filosofía en la Red son textos, y esos textos son esos 357 textos que les comentaba, esas 519,000 palabras que son producto de tantos y tantos autores. Ahorita el corte son 66, pero ha habido más, ha habido personas que entran, que se van, y sin ellos pues el sitio no sería nada. O sea, al final del día Filosofía en la Red es un espacio que se abre a recibir la reflexión de las personas, y el agradecimiento es para ellos que lo hacen posible y creen en el proyecto y creen que se puede hacer filosofía en la red y se puede llegar a más y más personas. Sí, como esta gran película, no sé si la hayas visto, digo, por temas culturales, ¿no? Esta, la de la Sociedad de los Poetas. Con Robbie Williams, ¿no? Sí, muy buena. Hay una parte que me gusta a mí, que lo relacioné ahorita, un bello fragmento, también tú, se ve la pasión que le pones a las cosas. Digo, te lo vuelvo a agradecer igual a la gente que contribuye con Filosofía en la Red, con Comef y toda la gente que se dedica a esto. Esa frase, ¿no? Que dice que tú contribuyes con un verso, ¿no? Y hoy a todas esas personas que contribuyen con una palabra, en Filosofía en la Red, que tú mencionabas, 519,000 palabras, son extensas, y que se aperturen a que alguien se encuentre ahí, o que alguien se abandone también en las letras, la gente que hace poesía, ¿no? También que se aperturan a encontrar en otro tipo de textos una manifestación de su vida y de su representación, de su significación de la vida y de la existencia misma. Creo que hay que agradecerle a todas esas gentes que se aperturan a hacerlo. No, de nada, al contrario, gracias a ustedes porque siempre están allí, porque creen en el proyecto, porque creen nos dan esa oportunidad. Al final del día, Netflix dice, o el CEO de Netflix dijo en un momento que competía contra el sueño, que era su principal competidor cuando empezaban las plataformas. Nosotros al final del día en internet se compite también, no sé si al sueño, aunque quizá le quitamos al sueño, porque si reflexionas algo ahí medio escabroso te lo vamos a quitar el sueño, pero competimos en este entendido de competencia, de que es la atención, es el tiempo. Ahorita las cuentas han venido en visualizaciones y todo, lo están viendo las compañías tecnológicas, en donde están despidiendo personas porque hubo una burbuja, no del .com, porque eso ya pasó, pero una burbuja de la exposición a redes, en lo que, no sé, Meta, Twitter, todos ellos pensaban que la atención y la retención, Netflix, Disney Plus y todo, se iba a quedar en esos números en la pandemia, y no supieron ver esta parte de, estaban generando visualizaciones porque había pandemia y todo el mundo estábamos encerrados. Pero al final del día, ahora competimos con eso, ¿no? Competimos con el tiempo, competimos con esa atención. Y el que esas personas, alguien que en la noche llega a su casa y se ponga a leer un texto en Filosofía en la Red, que no me deja de sorprender, porque al final del día son textos densos, son textos, o sea, más de 400 palabras, o sea, es un texto filosófico que te lleva a pensar, y el que lo lean es impresionante. O sea, y eso habla tanto de la calidad de las personas que escriben, de los autores y las autoras, como de la gran curiosidad de los que leen, de los que se acercan, ya sea por un trabajo, ya sea por curiosidad, ya sea por morbo, ya sea por lo que sea, pero que se acercan y se toman ese tiempo de leer. Entonces eso primero me da a mí una esperanza, una luz en ese turbio camino de la filosofía, en donde te dice que la filosofía sigue interesando y sigue preocupando, y que también se puede generar contenido, se lee, porque también luego caemos en el prejuicio de que no leemos, de que no consumimos. Bueno, también a lo mejor esa persona que lee Filosofía en la Red, a lo mejor no te va a leer un libro de 600 palabras, pero te va a leer pedacitos. Y si nosotros podemos hacer eso y logramos que alguien lo lea, es impresionante. Entonces, al final del día,
esas 519,000 palabras es a los autores, las autoras y a las personas que lo leen, porque sin ellos pues simplemente seríamos como un paper que está indexado y que nadie consultó y que no repercutió. Sí. Pues muchísimas gracias, Miguel, de verdad haberte tenido este espacio que es Comefi, estar aquí también en tu página de Filosofía en la Red. Es un verdadero gusto también a ustedes por sintonizarnos, por darse el tiempo. Las personas que lo vean ya después, digo, también dicen que la conciencia siempre llega tarde, entonces primero sucede el hecho y ya después ¿Nos arrepentimos? Nos arrepentimos. Bueno, ahorita no sé si nos vayamos a arrepentir, pero pues los dejamos GDL, arroba ComefyGDL en todas las redes sociales, en Instagram tienen poquito la cuenta, entonces para que lo vayan impulsando, y si están en Facebook pues sigan a Filosofía en la Red y sigan a Comefi, y ahí estén pendientes de lo que viene, porque vienen cosas, tenemos un anuncio muy importante en el feed que es un congreso que se viene con Comefi, entonces para que lo vayan calentando y vayan haciendo agenda en septiembre del 7 al 9, para que se vayan poniendo listos y guapos, para que estén, si se puede presencial, pues qué mejor, y si no virtual, pero aquí estén con nosotros acompañándonos en estas vinculaciones que precisamente estábamos hablando. También, si me permites, pues les comparto mis redes, @LopezSamuel08, es una página en donde yo subo cosas de mis actividades dentro de la política y del derecho, también una más rigurosa que se llama @Diquetemicius, igual se las vamos a ir ahí adjudicando. Y también una filosofía, filosofando.y.pensando. También son otras donde subimos reflexiones y frases para que si tú te encuentras hoy en una situación en la que planteamos o con una frase que te impacte o te cause curiosidad, pues vayas y nos sigas. Y lo comprometemos públicamente que luego vamos a hacer un live, él y yo, de a ver qué se nos ocurre, pero en su cuenta ahí lo vamos a meter. Así que estén pendientes de Samuel y Filosofía en la Red, que vamos para un live. Claro que sí. Pues muchísimas gracias